Por eso, bueno, este panel se llama Resiliencia Empresarial en tiempos de pandemia, lo va a estar moderando Josefina, y ella va a presentar al resto del panel que nos acompañan. Tenemos empresas de diferentes países. Juan de Chile se está ahí subiendo. Josefina Bauer es directora de Nauta, que es una empresa B de Paraguay, que estudia a las personas que están en el mercado, entregando información de una manera distinta para tomar decisiones conscientes. Y tiene un trabajito interesante hecho en materia de resiliencia. No por nada le elegimos a ella para moderar este panel. Así que sin más le doy la palabra a Josefina, si querés arrancar, José. Bueno, gracias Paula, bienvenidos todos. Y sí, así un poco como decís, ¿no? Llegó la pandemia, las cuarentenas, los aislamientos sociales y toda esa vida que conocíamos cambia de la noche a la mañana. Y las empresas sí o sí sufrieron como algún tipo de cambio. Algunas se vieron beneficiadas, pero en su gran mayoría ese impacto fue tremendamente negativo, sobre todo al inicio. Había mucha incertidumbre, mucho temor, y todos nos hacíamos como esta gran pregunta: ¿hasta cuándo? Las empresas B incluso vivíamos esta situación con una responsabilidad como mayor, porque sumando a esta gran pregunta ¿hasta cuándo? Nos hacíamos como las siguientes: ¿y cómo continúo con ese compromiso social y ambiental con el mínimo de ingresos? ¿Cómo seguimos siendo fieles a nuestras creencias y a los valores ante semejante escenario? Y bueno, diciendo esta palabra es como que vuelvo a aquel entonces. En Paraguay lo vivimos en marzo, pero sé que en los distintos países lo fueron viviendo en otros meses. Y es como que vuelvo a esas emociones que sentíamos en aquel entonces, lo que transitamos y aprendimos en el proceso. Y bueno, y tengo aquí a 4 empresarios geniales que vivieron esta incertidumbre, claramente desde posiciones distintas, empresas distintas, pero capaz similares entre sí. Entonces quiero presentarlos a Rodrigo, a Alejandro, a Juan José y a Juan Luis, que se nos estará sumando en breve también acá a este panel. Rodrigo, para contarles un poquito de cada uno y después ya paso directamente la palabra al resto. Rodrigo Macía es gerente de Crepes y Waffles, que es una empresa de alimentos, una de las más grandes de Colombia, y contrata principalmente a mujeres, que son cabezas de familia, y trabajan también por la recuperación y protección de los ecosistemas, trabajando mano a mano con los agricultores. Alejandro Sousa es de México, es fundador de Pizza, que es una plataforma de empoderamiento social disfrazada de pizzería. Contratan exclusivamente a jóvenes en un perfil de abandono social durante 12 meses. Les ofrecen un programa de empoderamiento multidimensional con 3 objetivos: desarrollo profesional continuo, desarrollo socioemocional y vida independiente. Es decir, salir del albergue y entrar a su propia vivencia. Bueno, Juan Luis Crespo no está presente, pero probablemente entre en breve. Igual les quiero contar que él es fundador y director ejecutivo de Smart Trip, que es una empresa de viajes con sentido social, donde ellos destinan el 20% de sus ingresos netos para potenciar todos los proyectos de emprendedores locales que están vinculados al turismo. Y por último, quiero presentarlos a Juan José Córdoba, que es de Perú. Es director ejecutivo de Textil del Valle, una fábrica textil sostenible enorme que tiene el compromiso de forjar un futuro en el que la industria esté en armonía con las necesidades del planeta y que las personas vivan una vida ilimitada de bienestar. Bueno, bienvenidos todos. Y empiezo con las preguntas de cómo vivieron sus empresas, qué experiencias tuvieron de pasar todo este contexto de la crisis que nos trajo el COVID. ¿Qué nos pueden compartir? Josefina, antes que nada, muchas gracias por la presentación, al Sistema B por la invitación y encantados de participar
en este día B. Fue complicado, ¿no? Para todos. Nosotros en Perú, la planta principal donde tenemos 2.700 colaboradores está a 200 kilómetros al sur del país. Está en una ciudad donde hay 250.000 habitantes. Y el miedo nos llevó inmediatamente a buscar la solidaridad, ¿no? Y lo primero que hicimos el día siguiente que el Estado decretó el estado de emergencia fue ponernos a disposición del gobierno peruano para la fabricación de indumentaria médica gratuita, sabiendo que a nuestros ángeles que están en el frente de batalla, que es el personal de salud, les iba a hacer falta todo tipo de herramientas para poder combatir el COVID-19. Esto fue el inicio de un conjunto de acciones que nos llevaron no a pensar en la empresa, sino en nuestros colaboradores, sus familias y nuestra comunidad, ¿no? Yo creo que esa resiliencia nos llevó a pensar, y lo bonito de todo esto creo que es la rentabilidad, el EBITDA, los márgenes, las ventas, los costos, los gastos, la eficiencia, lo pusimos a un lado y nos enfocamos en nuestra comunidad, en ver de qué manera nosotros, con la responsabilidad social que tenemos como empresa, podíamos apaciguar, menguar o de alguna manera apoyar a nuestro entorno para que la pasen menos mal, en todo sentido, ¿no? No solamente empezamos a dotar de tuberías de oxígeno al principal hospital de la ciudad, poner postas satélites para poder hacer los primeros monitoreos a los enfermos que llegaban en cantidad. Para que se hagan una idea, el 62% de la gente se contagió en una prueba de prevalencia que hicimos en el mes de diciembre, ¿no? Fue muy fuerte el contagio acá. En Perú tenemos más de 200.000 muertos. Es el país con mayor muerte per cápita que tiene en el mundo. Y bueno, nuestra responsabilidad fue justamente eso. Hicimos mascarillas, indumentaria, hospital, apoyar al hospital, postas médicas, mucho trabajo educativo y más que nada yo creo que la interna, sacar esa vocación de solidaridad, de humanidad y de patriotismo a todos los colaboradores de Textil del Valle. El ser más que solidarios, ¿no? Esa coherencia de vida cuando uno está puesto a prueba, cómo termina viviéndolo, ¿verdad? Sí. Y sí, 2.700 colaboradores, toda una ciudad prácticamente acá. Nosotros que somos poquitos habitantes, ni me imagino una empresa tan enorme, pero bueno, también hay empresas más pequeñas que lo habrán vivido de una manera distinta. Entonces, me gustaría también escucharlos a Rodrigo o Alejandro. ¿Quién quiere contarnos esa experiencia de cómo lo vivieron? Bueno, si quieren yo sigo. Ahí solo para aclarar, yo soy Rodrigo Cabrera, gerente Krebs. Pero bueno, mira, Josefina, y a todos un gusto poderlos saludar y muy buenos días. Yo creo que como para todos la pandemia fue yo la describo como una montaña rusa de emociones, que nos llevó a todos los picos, ¿no? A la desesperanza, al miedo, a la angustia, a la rabia, a la tristeza, pero también pues al final nos dejó grandes aprendizajes, satisfacciones y momentos sobre los cuales como comunidad, y esto pues lo digo como Krebs y Waffles, grandes ejemplos para sentirnos agradecidos y grandes ejemplos para sentirnos satisfechos con todo lo que un equipo comprometido es capaz de hacer. A nosotros nos toma la pandemia, pues como a todos, absolutamente sin esperar algo como lo que se nos avecinaba, sin pensar que la trascendencia de la misma iba a ser de la magnitud que ha sido. Nosotros decidimos cerrar la compañía 2 días antes que el gobierno nacional decretara la cuarentena obligatoria. ¿Y por qué digo 2 días antes? Porque en ese momento nosotros nos asustamos mucho cómo iba proliferando los contagios y dijimos hay que cuidar a la gente, necesitamos hacer un alto en el camino. Nosotros no teníamos formatos de domicilios, que era lo único que se permitía para poder accionar o continuar las ventas
de una cadena de restaurantes o pues digamos, de cualquier establecimiento de alimentos que no fuera de primera necesidad. No teníamos nada, cerramos al 100%. Ahí sí un poco como lo decía Juan José, nosotros somos 5.500 personas en Colombia, cerramos 100% nuestras puertas y 10 días después, viendo la evolución de toda esta circunstancia, viendo que esto no tenía un fin cercano, dijimos, no podemos parar, tenemos que volvernos a levantar y empezar a hacer algo que no sabíamos hacer. No teníamos un antecedente, nunca habíamos hecho un domicilio, no sabíamos cómo operaba, ni siquiera teníamos la cantidad de empaques y no habíamos ni siquiera testeado que los empaques fueran los correctos para transportar los productos que iban a llegar a nuestro consumidor final. No sabíamos cómo iba a hacer esa relación con ellos. Pero pues la pandemia nos trajo una de las grandes enseñanzas y es que había que vivir el día a día, teníamos que trabajar en equipo, teníamos que testear en el momento, en el camino, siempre cuando la embarrábamos pidiendo, por supuesto, disculpas a todos nuestros clientes en ese proceso. Y pues fue así como nuestros restaurantes, después de estar llenos de mesas con clientes, familias sentadas, riéndose, mandándonos esa energía, pues ahora eran unas grandes cadenas de empaque y producción de productos para llevar a domicilio. Y así arrancamos nuestras meseras, nuestras plancheras, nuestras cocineras, pasaron de hacer esa labor espectacular que siempre hacían, muchísimas de ellas, a volverse domiciliarias, unas en motos eléctricas, otras en bicicleta, otras caminando para llegar a puerta a cada uno de los clientes que nos llamaban y que nos pedían. Nuestras mejores meseras se convirtieron nuestras agentes de call center, nuestras oficinas centrales se volvieron las oficinas del call center, utilizando nuestra planta telefónica que no tenía capacidad de recibir más de 30 llamadas simultáneas, pues se pusieron en todas las oficinas, desde la gerencia, contabilidad, tesorería, y desde ahí iban aprendiendo un nuevo sistema para contestar, para recibir las llamadas, pero sobre todo para poder mantener el contacto con nuestros clientes, que tanto fue siempre nuestro principal, digamos, dolor en un principio, cómo no perder ese contacto con nuestros clientes. Entonces, pues al final, con todas esas acciones, pues nos demostramos que un equipo comprometido puede cambiar y puede lograr cualquier cosa. Y ese, en resumidas cuentas, eso fue un poco nuestra experiencia. Qué increíble cómo ambos mencionan al miedo entre las primeras frases. Y cómo desde ese miedo, que generalmente es una emoción que paraliza, enseguida vino acompañado de acciones, y cómo ambos terminan con esa sonrisa cuando terminan de hablar, ¿verdad? Alejandro, ¿y cómo lo vivieron ustedes? Qué ganas de saber esta plataforma de empoderamiento disfrazada de pizzería. ¿Cómo vivieron ustedes la crisis, esos primeros meses del La COVID? verdad, muy similar a lo que comentan Juan José y Rodrigo. La verdad es que podemos hacer eco en varios de los temas que ellos mencionaron. Yo creo que haciendo eco en el tema de Juan José fue una oportunidad de rehumanizar a la empresa, ¿no? No que se haya necesitado, pero sí que se tuvo que fortalecer ese espacio, ¿no? Y ahorita regreso a ese tema y temas que mencionó Rodrigo, pues todo lo que es preparar una empresa que no estaba lista para el delivery, ¿no? Para que estuviera lista para el delivery, ¿no? Porque al igual que Rodrigo, pues nuestras ventas, tal vez el delivery era un 5 o 6% de nuestras ventas anteriormente, ¿no? Entonces a la gente le encantaba ir al restaurante, estar en contacto con nuestros agentes de cambio, vivir la experiencia y de repente pues eso se cierra y cómo le haces, ¿no? Entonces empiezo por decir que para nosotros lo más importante fue realmente sacar nuestra bandera y decir, a ver, ¿cómo queremos navegar esto? ¿No? Y nuestra bandera terminó siendo nuestra misión y nuestros valores, porque me acuerdo perfecto de la junta cuando dijimos, bueno, o sea, en el momento en el que empezó la pandemia, claro, cuando se cerraron todas las sucursales, terminamos cerrando 2 de nuestros 4 puntos de venta que teníamos en ese momento, hasta nuevo aviso, ¿no? Y nuestras sucursales, pues tuvimos que tomar una decisión de decir, ok, ¿qué podemos hacer y cuánto dinero tenemos? Nos dimos cuenta que teníamos dinero para unos meses, ¿no? Y dijimos, bueno, entonces, ¿cuáles son las opciones, no? Pues como siempre, o bajas costos o subes ventas. Bueno, ¿qué significaba bajar costos? Y en la industria era
pues tenías que despedir a gente, tenías que dejarles de pagar, y veíamos que mucha gente en la industria de alimentos y bebidas pues estaba haciendo justamente eso, ¿no? Y nosotros, pues no podíamos, era una alternativa que jamás íbamos a contemplar, ¿no? El terminar el proceso de empoderamiento de nuestros jóvenes o el dejarlos en una posición más vulnerable en el momento en el que más nos necesitaban. Entonces, el tema de bajar costos realmente no era una opción. Entonces, era un tema de, bueno, primero estar ok con eso y decir, si escogemos navegar con valores y principios y si llegamos a morir, porque claro, la pandemia es nada más como cualquier otro momento en el emprendimiento o en las empresas, que es navegar en un mundo de mucha incertidumbre con un cerillo, ¿no? Y vas de repente ahí viendo hasta dónde te puedes ir. Entonces dijimos, bueno, si morimos, morimos en alto con nuestros valores y nuestros principios y no vamos a hacer lo que no nos daría gusto jamás decir que haremos. Entonces, ya eso dio paz. Es irónico y tal vez contradictorio, pero esa sensación de claridad en la misión y en los valores dio paz, porque dejó un camino muy claro, el cual era, pues a ver, ahora encuentra de manera creativa cómo es que puedes no nada más sobrevivir, sino resurgir y expandir. Y entonces ahí ya la metáfora es como si sales a pescar y tienes todas las cañas de pesca y sacas 200, a ver cuál jala algo, ya sabes. Entonces, así terminó siendo la estrategia. Nuestras sucursales se terminaron convirtiendo en espacios pedagógicos, donde los mismos jóvenes, claro, como ya no teníamos tanto trabajo en lo que íbamos cambiando el modelo a hacer más delivery, pues aprovechamos ese espacio para hacer más hincapié y profundizar más en todo el protocolo de desarrollo de habilidades socioemocionales. Entonces, las sucursales se volvían como escuelas, ¿no? Y ahí están los jóvenes. Tomamos la decisión de, obviamente, no despedir a nadie, no interrumpir el proceso de empoderamiento de nadie. Hicimos mucha alianza con nuestros aliados porque algunos de nuestros jóvenes pues viven en albergues y de ahí vienen a trabajar a Pix y se regresan. Entonces era muy delicada esa situación de ver cómo es que podemos proteger la salud de todos los incorporados, y de ahí empezó ya pues todo lo que es un menú amplio de estrategias de creatividad y de adaptabilidad, ¿no? Siempre basadas en dos principios, en un equipo increíble, un equipo con una resiliencia nata y una creatividad y una adaptabilidad nata, y dos, las relaciones no solamente internas, sino con todo lo que tocaba y todos los que tocaban a la empresa, ¿no? Encontrar cómo es que podíamos crear nuevos espacios de valor. Entonces, creamos una nueva página que se llamaba en ese entonces El Impacto No Para, donde realmente sacamos muchos productos que le daban una oportunidad a nuestra comunidad de ayudarnos, ¿no? Como pues cupones de consumo anticipado, porque necesitamos el dinero ahorita, pero se podían comer las pizzas después. Sacamos una línea de ropa y de merchandise que les podíamos vender, un libro de las historias detrás de las historias de nuestros agentes de cambio. Y no solamente lo hicimos de nosotros, sino que invitamos a todas las empresas que querían, muchas de la comunidad B, a que igualmente subieran ahí sus productos, subieran ahí sus servicios y que fuera un portal para que se comunicaran directamente con su comunidad para ver cómo es que ellos y ellas los podían apoyar. Entonces, centralizamos esfuerzos ahí, eso nos compró vida y tiempo. Después, claro, por todo este tema que mencionó Rodrigo, ¿no? ¿Cómo le das la vuelta operativamente a toda una empresa para que fuera ahora exclusivamente en delivery, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que, bueno, si realmente íbamos a salir de esto, además de hacer todos los canales de delivery que se estaban fortaleciendo y creciendo, teníamos que encontrar una forma en la que nuestro producto le pudiera llegar a nuestra comunidad, ¿no? Asumiendo que ya nadie jamás se vuelve a acercar a una sucursal de pizza, ¿no? El apocalipsis total. Y ahí fue donde sacamos un producto que, o sea, lo llamamos un producto nuevo, pero es el mismo producto, son nuestras pizzas, pero congeladas y selladas al alto vacío. Entonces eso nos permitió realmente romper los límites de las plataformas que solamente entregan a 5 kilómetros de distancia, a no tener que tener una flotilla personal, a realmente llegarle nuestro producto a cualquier persona en cualquier parte de, no solamente la Ciudad de México, sino en otros estados. Entonces eso nos ayudó muchísimo y ahí se nos ocurrió una idea de realmente buscar empoderar a nuestra comunidad, o sea, a nuestros clientes, a nuestros fans, a la gente que ama la marca y darles una oportunidad que ellos sean parte de esta historia. Y lo que hicimos fue
pues ahora ya le dimos un giro a la empresa a que tuviera un brazo de e-commerce, donde cualquier persona en cualquier parte de México podía comprar estas pizzas congeladas y selladas al alto vacío en paquete. Nosotros se las vendíamos a un descuento y ellos realmente ponerse a revender estas pizzas en sus comunidades y así liderar el mismo movimiento en sus comunidades sin la necesidad de que nosotros estuviéramos presentes como con una sucursal ni con una presencia física. Y así de repente llegamos a estar vendiendo en 15 ciudades en México, ¿no? Con revendedores que son fans de pizza. Y era una oportunidad padre para que ellos y ellas hicieran un ingreso adicional, porque también estaban en una situación económica difícil, a ayudarnos a expandir y exponencializar este impacto en sus comunidades, porque no estábamos ahí, y realmente hacer una red de apoyo, ¿no? Y bueno, todo esto para decirles que previo a la pandemia, Pizza tenía un modelo de negocios muy tradicional, en el sentido de que operábamos como pizzerías, ¿no? Y éramos sucursales y éramos restaurantes, tal cual. Y teníamos un plan de crecimiento increíble. Acabamos de abrir nuestra cuarta sucursal un mes antes, la cual tuvimos que cerrar todo ese año. Y el modelo era seguir creciendo como sucursales, ¿no? Hoy en día ya tenemos 3 líneas de negocio nuevas que jamás se nos hubieran ocurrido en ese momento, ¿no? Y tenemos un modelo de negocios que ya no solamente depende exclusivamente de un crecimiento de sucursales físicas, ¿no? Porque aún no se ha recuperado la industria total y nuestros puntos de venta cambiaron mucho porque el flujo de las personas, los que iban a trabajar en esos espacios, los que iban en la noche, ha cambiado. Entonces, pues nos fortalecimos gracias a esa adaptabilidad y hoy estamos más fuertes que antes porque tenemos ahora sí una oportunidad de que nuestro producto crezca más y de que nuestro impacto crezca más a través de franquicias, a través de esta línea de retail y a través de ayudar a otros restaurantes a convertirse en espacios incluyentes y empoderadores como Pizza y generar oportunidades de empleo ya en otros espacios que no solamente sea Pizza y dar ese acompañamiento. Qué increíble. Y realmente cuando parece que llega el apocalipsis, es a donde salen muchas veces como los valores intrínsecos que tenemos, ¿verdad? Que cuando miramos al costado, recuerdo que hablaba con una empresa, con una amiga que trabajaba en una empresa y me decía, en mi empresa decidieron despedir a las personas, pero no bajar el presupuesto para inversión de marketing. Y me generaba como un dolor físico de qué clase de decisión es esa, pero seguramente que se vivían ese tipo de decisiones y sin embargo como un enfoque distinto, más humano, termina dando impactos mucho más positivos. Y ahí va un poco como esta siguiente pregunta de qué cambios, qué transformaciones, qué aprendizajes les deja esta vivencia de estos meses y así como dijo Alejandro, que capaz no termina todavía, que todavía seguimos teniendo como algunos, la colita final que no termina de irse la pandemia o los mercados no terminan de recuperarse al 100%, pero hoy en la posición donde están, ¿qué aprendizajes, qué cambios, transformaciones vivieron que nos podrían compartir? Yo creo, Josefina, que lo primero es que no estamos solos y solos no podemos sacar un proyecto adelante. Vivimos en comunidad y trabajando articuladamente entre empresa, gobierno, comunidad, tenemos todo para salir adelante, sobre todo en momentos tan difíciles como los que hemos pasado y estamos pasando aún. Por otro lado, creo que fuera de la resiliencia hay un tema importante que es la humildad, ¿no? Todos, grandes, medianos y chicos, hemos sido víctimas de esto, de mayor o menor medida. Y yo creo que con mucha humildad uno tiene que levantarse, seguir empujando el carro y salir adelante por los nuestros, ¿no? Eh, estos casi 2 años, ya cumpliremos en marzo del próximo año, que nos ha tocado vivir, también nos lleva a pensar que tenemos que hacer las cosas diferentes, ¿no? Y nosotros, de alguna manera, ser esos
transformadores de cambio para inspirar a otras compañías, a otros sectores, a poder cambiar los modelos de negocio. No buscar el dinero como un fin, sino como una consecuencia de nuestros actos. Poder estar alineados con el triple impacto que siempre hablamos. Y que la sostenibilidad sin rentabilidad no es sostenibilidad. Y yo lo digo y lo grito a voces que nosotros debemos de predicar justamente eso, que debemos de inspirar esta transformación para poder estar en un entorno, en un mundo mejor y sobre todo poder vivir nosotros con todo el derecho que tenemos en un espectro mucho más digno. Tenemos muchas cosas por hacer. Hoy día esta transformación que la empezamos en Textil del Valle, ya lo estamos haciendo en el gremio textil peruano. Estamos convirtiéndonos en el sector textil más sostenible del mundo, sabiendo que el sector textil es uno de los más contaminantes, entre el 1 y el 2 del mundo. Y con mucha humildad, vuelvo a repetir, queremos ser parte de esta historia de transformación y queremos dar nuestro granito de arena y contagiar también a otros sectores a que puedan salir adelante. Nuestro objetivo hoy día no es aumentar 20% nuestro EBITDA o reducir 10% el costo, sino se perdieron muchos puestos de trabajo y creció la informalidad en mi país. Hoy día la informalidad en mi país puede bordear el 85%, del 70% que estábamos antes de la pandemia. Y lo que buscamos es generar más puestos de trabajo formales. Para el 2022, nuestro objetivo es crear 500 puestos de trabajo formales y como gremio 150.000 puestos de trabajo formales. Yo creo que eso es lo que debemos de buscar, es poder aportar a nuestra comunidad lo que nosotros hacemos o lo que nosotros damos. Y de eso nos sentimos felices, orgullosos y nos ayuda a seguir remando y avanzando en situaciones complejas. Qué hermoso escucharte, Juanjo, realmente que me quería anotar todas las frases que ibas diciendo, porque aunque uno no busque como fin inspirar, cuando realmente actúa con esa humildad que decís, es que de verdad terminan inspirando. Así que gracias, Juanjo. En el caso de ustedes, Rodrigo, ¿qué aprendizajes, qué se llevaron, qué experiencias, quiénes son hoy? ¿Qué te gustaría compartir? Pues, Josefina, aprendizajes, todos y los que seguimos teniendo en este proceso. O sea, ¿qué no aprendimos de la pandemia, no? Yo creo que hay varias cosas. A ver, arranco yo creo que por la capacidad de darnos cuenta lo altísimamente creativos que somos y que a veces esperamos mucha documentación, pensamos demasiado las cosas antes de actuar. La pandemia nos llevó desde la sensación de la necesidad a movernos rápido y lograr, como lo que estaba diciendo Alejandro, y yo creo que en el seno de cada una de nuestras empresas pudimos evidenciar como desde ese sentido de salir adelante, de mantenernos a flote, de que este barco sobreviviera a estas olas de tsunami pues que nos caían todos los días, el poder accionar y trabajar de una manera rápida, en equipo, acertada. Y cuando digo con equipo, no solamente con la gente de las empresas, sino también con nuestros clientes y también con nuestros proveedores, ¿no? Yo creo que la pandemia nos enseñó a que hay que empezar, hay que seguir viviendo el día a día, pero hay que ir observándolos para poder en el mañana capitalizar las oportunidades que se nos presentan, pero siempre, de todas maneras lo que digo, sin olvidar que el futuro pues tiene que estar basado en seguir cumpliendo los sueños. Y yo creo que lo otro, y en nuestro caso, fue ratificar lo importante, lo esencial que es para el negocio, realmente construir una familia con tu ecosistema. Y cuando yo digo que una familia con tu ecosistema, estoy hablando de tu gente. Para nosotros, lo importante que es que todos tus colaboradores, tus empleados, vean a tu empresa como un medio para poder desarrollarse, para poder crecer, no como un elemento funcional de supervivencia.
Y yo creo que eso fue en la demostración de nuestra gente de una manera inmensamente mayoritaria, esa fuerza y ese empuje que nos permitió seguir adelante. Que realmente, como muchas veces dice nuestra fundadora, Crepes y Waffles tiene que ser algo más que un buen negocio. Y eso lo entendieron, ellos dicen, desde 1980, cuando nació, tanto pues por ella y por Eduardo. Y yo creo que eso era fundamental. Y eso nos permitió ratificar ese punto. Lo segundo, el reconocer en ese ecosistema a los proveedores, entender que realmente son aliados estratégicos, socios de tu negocio, que a lo largo del camino, de la historia de cada una de tus compañías o de la compañía, pues pudimos crecer con ellos, darles la mano en los momentos difíciles. Y aquí pudimos evidenciar cómo eso se retribuyó de parte de ellos, que ellos, estando también en una circunstancia complicada, alzaron la mano y dijeron, aquí estamos también para apoyarlos ahora en las malas, porque juntos es que salimos adelante. Si a usted le va mal, a mí también me va mal. Entonces, apoyémonos conjuntamente. Y por último, y absolutamente menos importante, porque los tres están en absoluto equilibrio para mí, obviamente los clientes, la capacidad consciente de construir relaciones emocionales, conexiones emocionales con los consumidores, que realmente nos guiaron el camino, nos iban demostrando que cada acción que tomábamos no era suficiente para seguir llegando a ellos y que nos fueron llevando y estresando lo digo desde positivamente hablando, a ser mejores y hacer más cosas. Y gracias a ellos es que también estamos hoy acá, ni más faltaba. Entonces, yo creo que esos fueron como los principales aprendizajes. Espectacular, Rodrigo. Y decías en un momento, qué lindo no dejar de soñar. Y ese juntos, ¿verdad? La gente, los proveedores, los clientes, ese vínculo finalmente entre todos es lo que permite el poder seguir soñando, el después de todo lo que vivimos, no bajar los brazos y tener la esperanza de un futuro mejor. Gracias, Rodrigo. Bueno, y en tu caso, Alejandro, ¿cómo quedan con estas nuevas experiencias, nuevos aprendizajes después de todo lo vivido? Yo me gustaría compartirles 4, yo creo que son los hallazgos más importantes que tuvimos. Al igual siguen cayendo, afortunadamente todos los días tenemos nuevos hallazgos y nuevos aprendizajes, pero el primero es realmente lo importante que es, ya sea encontrar, si es que no la tienes, o reforzar, si es que ya la tienes, tu bandera, ¿no? Y a lo que me refiero con eso es, hay una frase de Nietzsche que nos encanta en Pizza, que es: quien tenga un gran para qué en la vida sobrellevará cualquier cómo, ¿no? Y creo que esa frase cobró mucha relevancia y vida en la pandemia y nos permitió volver a encontrar ese gran para qué, ¿no? Y es un para qué, no un por qué, porque el por qué es muy racional, es muy intelectual, es muy conceptual y de esos los tenemos muy claros, pero en momentos de sobrevivencia, de crisis, hay que encontrar ese para qué que es más existencial y recordar el para qué estamos haciendo las cosas. Y entonces ese sería el primer punto, ¿no? Lo importante que es encontrar tu bandera, porque esa bandera es lo que realmente te da la fuerza para navegar todos esos, pues aparentemente imposibles obstáculos que se te presentan y que no puedes prever. Y se convierte en un faro que realmente atrae y centraliza, ¿no? Unifica a colaboradores, a proveedores, a tu comunidad. Se vuelve un lazo de fuerza unida que permite navegar y continuar. Entonces, ese sería el primer hallazgo. El segundo es lo que nos comunicaba este gurú de management, Peter Drucker, ¿no? Que decía que pues, la tragedia es que nos esperamos hasta que pasen las tragedias para cambiar, ¿no? Y bueno, hay una peor tragedia, que es que no aprendas nada o que no cambies cuando ya te haya pegado la tragedia o el cambio. Y creo que a todos nos quedó muy claro eso, ¿no? Siempre hemos dicho, pues la pandemia vino a revolucionar y acelerar muchas cosas que quizá las íbamos a hacer, pero estábamos o en o teníamos simple y sencillamente otra mentalidad. Entonces creo que mantener un poquito esa mentalidad de
hay que ser creativos, hay que ser adaptables, sin necesitar que venga una pandemia global a que nos force a salir de nuestra zona de confort, estar anticipados ya a vivir en ese estado en el cual estamos más creativos, ¿no? Y si nos sentimos otra vez cómodos, pues volver a salir, ¿no? Porque eso nos hace un poco más fuertes. Tercero, el tema de la estrategia. Yo creo que desde un punto de vista directivo, la estrategia o la noción de estrategia cambia rápidamente con un tema como la pandemia. En vez de decir, voy a hacer un plan estratégico de 6 meses, de un año y las cosas van a salir como yo siento que van a salir, nos damos cuenta que no controlamos absolutamente nada más que nuestra actitud. Entonces la estrategia se vuelve una cosa mucho más humana, mucho más flexible, mucho más realista en el sentido de, pues hagamos comunidad, hagamos las cosas bien y démosle a nuestros clientes lo que piden en el momento que piden y como sea que lo pidan, porque esa es la forma de salir adelante. Entonces la estrategia ya no es algo de largo plazo, sino es ser un pan de cada día, ¿no? Y es un tema, una relación mucho más flexible y adaptable hasta con la misma estrategia, ¿no? Y finalmente, la importancia de ser congruentes y de alinear lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Creo que fue una extraordinaria prueba para ver justamente las empresas que son congruentes con lo que comunican y una oportunidad de cuando sí eres congruente, pues se refuerzan todas las áreas de tu empresa. Entonces creo que la invitación a mantener esa autenticidad congruente es bien importante como valor, no solamente de marca, pero realmente de comunidad y de principios empresariales. Gracias, Alejandro. Y finalmente esa congruencia es la que sirve para rehacer la estrategia, el tener esa base, ese para qué claro y esa actitud, ¿no? De que a pesar de que las cosas no salen como las planeamos, tenemos la posibilidad de reencontrarnos con ese nuevo norte. Bueno, como tenemos 3 minutos finales, quiero pedirles si me quieren regalar una frase final para las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, un pequeño consejo desde la humildad, desde ese pequeño aprendizaje, una frase final con la que nos podamos ir. Es difícil, ¿no? Concentrar tantas cosas que hemos pasado, tantas cosas que hemos vivido en una frase, pero si algo hay que llevar es, yo creo que lo que más nos ha enseñado es la solidaridad, ¿no? Pensemos en nosotros, pero sobre todo pensemos en los demás. No estamos solos, vivimos en un mundo de comunidad y busquemos siempre tratar de cuidar lo que tenemos, sobre todo, y entregar lo mejor de nosotros mismos al resto. Gracias, Juanjo. Rodrigo, Alex. Bueno, hay una frase, hablando de frase como dice Juan José, difícil todo resumirlo en una frase, pero lo llevo a una frase que nos dice mucho Beatriz Fernández, nuestra cofundadora, de un maestro hindú que dice, no busques ser grande porque a la grandeza rara vez le sigue la bondad, más bien busca ser bueno porque a la bondad siempre le sigue la grandeza. Y yo creo que reúne eso, ¿no? Ese espíritu desde el propósito con el cual haces las cosas, que es el que al final genera los verdaderos resultados. Gracias, gracias. Alejandro. Yo diría que se pregunten para qué están haciendo las cosas, ¿no? Y que con esa reflexión se guíen los siguientes pasos y que siempre cuiden que no solamente los fines son importantes, sino el cómo llegan a esos fines es igualmente importante. Que puedan voltear para atrás y decir, como dijo Rodrigo, ¿no? Aquí se generó bondad, se generó valor, nos gusta esta historia que estamos contando, adelante. Genial. Bueno, yo los dejo con esta última, que donde está nuestro foco está nuestra energía.
Y siempre que pongamos el foco en hacer bien las cosas, finalmente vamos a tener esos resultados que son mucho más poderosos de lo que estamos esperando. Quiero agradecerles a los tres y bueno, y también quiero agradecer a Juan, que no pudo estar, pero bueno, nos hubiera encantado también escuchar su historia de cómo lo vivieron desde una agencia de viajes también, toda esta situación. Sí, puedo dar cuenta de eso. Estuve acompañando a Juan en todo un recorrido y no logró entrar. Pobre, tenía algo muy lindo para compartir, pero bueno, lo invito también, tienen su perfil de él en Speakers, en la sesión y de Smart Trip, y pueden conocer lo que hace Smart Trip y cómo lleva la sustentabilidad al turismo, ¿no? Súper interesante también. Y bueno, quería agradecerles a ustedes por venir, por hacer este tiempo y por inspirarnos. La verdad que las empresas B son inspiradoras de por sí. Y nos encanta saber cómo están atravesando en forma sistémica, ¿no? Con sus equipos y con sus comunidades, con el medio ambiente.